Se han agregado 2 clases más. El día miércoles hacen ustedes lesiones tendinosas y el día jueves hacen lesiones inflamatorias y degenerativas. No, doctor, no se le puede escuchar. Creo que cuando... A ver, la alumna encargada de la exposición. Sí, doctor, ¿empiezo a proyectar? A ver, proyecte. Ok, doctor. ¿Se observa? Sí, sí, sí se observa. Muy bien. Alumno Ángel Salvador. Ángel, ¿se encuentra? No está. Entonces está en falta. Romero, Guadalupe. Sí, doctor, presente. Buenos días. Muy bien. Alumna Romero, díganme 2 tumores malignos formadores de hueso. ¿Me escucha? Sí, doctor. ¿Qué dice usted? Pero rápido, pues, porque si no está buscando la información.
Sarcoma, doctor. Sarcoma. ¿Qué más? A ver, no hemos ni siquiera preparado el enfoque general de los tumores. Eso está mal. Alumno Tupa Soto. Tupa, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Dígame un tumor maligno formador de cartílago. Ya pues, alumno, rápido, No, conteste. doctor. Tampoco. Era con osteocondrama. Doctor.
Ahí está, creo. A ver, comparta, por favor, y comience la exposición. Tienes que preparar toda la clase, ¿eh? Todos tienen que preparar la clase. Sí, doctor, ya está proyectado, están proyectadas mis Ya, dispositivos. comience, por favor, sí, porque no sé qué pasa acá con la señal. Ok, Muy bien. ok, vamos a empezar. Bueno, el tema de hoy son lo que es tumores óseos. Vamos a continuar con esta diapositiva, en los cuales tenemos lo que es la definición, ¿no? En sí, los tumores óseos comprenden una serie de lesiones que nacen y se desarrollan en los huesos de manera primitiva, o bien como una consecuencia del anidamiento, ¿no? De lo que son las células tumorales, que provenientes de las lesiones localizadas en otros órganos, ¿no? Y que son vehiculizadas por una vía hematógena, ¿no? Estas se van a clasificar como tumores primarios y tienen su origen en los mismos tejidos y también en las células que existen en el hueso, ¿no? Mientras que los segundos se denominan tumores óseos metastásicos, ¿no? Que estos son los de mayor complejidad. Según sea la agresividad biológica e histológica, hay que diferenciar las formas benignas de las malignas, ¿no? También hay que destacar que los tumores metastásicos superan en una frecuencia los malignos primarios. Todos los fallecidos, nos menciona también la literatura, por cáncer solamente es del 1% correspondiente a casos de tumores óseos malignos primarios. Ahora, entonces hablemos de los tumores óseos primarios. La clasificación es generalmente según las células o los tejidos, ¿no? De los cuales se van a originar. Entonces, aquí tenemos, en los primarios nacen y se desarrollan en los huesos. Desde el propio hueso, las células tumorales se desarrollan y pueden dividirse en formas benignas y malignas. En los metastásicos no nace en el hueso, sino que en otros puntos alejados del hueso, ¿no? Especialmente en las vísceras. Así, las células malignas procedentes de tumores de otros órganos llegan luego al hueso fundamentalmente por vía hemática, ¿no? En su mayoría, estos van a ser malignos. Y en los pseudotumorales son aquellos que comportan como tumores, aunque no lo son, algunas displasias o hemartros, y requieren lo que es un tratamiento como el de los tumores benignos. Son habitualmente lesiones benignas, ¿no? Entonces, ahora, aquí tenemos un poco de lo que habíamos estado hablando, lo que es la clasificación, que quizás más se maneja... la que más se maneja en la Organización Mundial de Salud son las lesiones pseudotumorales, van a ser clasificados por lesión tipo quístico, es decir, hay un quiste óseo esencial o solitario. Luego tenemos la lesión de tipo fibroso, donde, valga la redundancia, lo que es el fibroma no osificante, donde hay un defecto, ¿no? Fibroso cortical, la displasia fibrosa, y en otras lesiones tenemos lo que son los granulomas, eosinófilo, entre otros, ¿no? Aquí tenemos entonces la clasificación, su origen de los mismos en el tejido, como se había mencionado, y las células existen en ese hueso, ¿no? Ahora, nos vamos directamente a lo que es el diagnóstico. Hay que considerar dos etapas, ¿no? La de aproximación diagnóstica y la de diagnóstico definitivo. En la primera, hemos de considerar los siguientes parámetros, lo que son los datos etiológicos, la historia clínica, que es fundamental, donde nosotros hacemos toda la evaluación, que con esto podríamos determinar completamente lo que es el diagnóstico, luego adicionar, ¿no?, lo que son los exámenes auxiliares, la exploración, que va dentro de esta, los datos de laboratorio, como acabo de mencionar, y los diagnósticos por imágenes, ¿no?, como pueden ser la radiografía convencional. En cuanto a la etapa diagnóstica definitivo, implica lo que es el estudio con métodos de imágenes no convencionales y lo que es la biopsia, para determinar con la estratificación de la lesión, ¿no? Tenemos en los datos etiológicos, en primera instancia, como tenemos ahí en imagen, lo que es la edad, un gran número de los tumores primarios de los huesos, así como la de las lesiones pseudotumorales, ¿no? Se desarrollan durante la época de crecimiento, ¿no? En la primaria y en la secundaria, en la primera y en la segunda década de la vida, es decir, pacientes bastante jóvenes, ¿no? Y de entre ellos cabe citar los siguientes, lo que es el fibroma no osificante, el defecto fibroso cortical, el quiste óseo esencial, el osteocondroma, el condroblastoma, el osteoma osteoide. También tenemos aquí el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing.
Otros van a ser más comunes a partir de la tercera edad, como lo que es el tumor de células gigantes, el encondroma, el condrosarcoma, el cordoma y el mieloma, ¿no? Dentro de la tercera década. En lo referente a las formas malignas primarias, estas son mucho menos frecuentes que las lesiones metastásicas, y ante toda lesión sospechosa de malignidad a partir de los 45 años de edad deberá destacarse, ¿no? Se va a descartar este tipo de lesiones. En primer lugar, una metástasis, ¿no? Y ahora tenemos otro punto que es el sexo. En esta no hay diferencias, aunque existe una serie de algunas literaturas refieren a alguna desproporción en algunas formas a favor de los varones, ¿no? Como en el caso de los quistes solitarios y los condrosarcomas. Ahora, seguimos con aquí. Tenemos aquí una imagen en la cual vemos lo que es la diáfisis, ¿no? Lo que es las distintas afecciones que pueden haber dentro de la estructura. La diáfisis en la adamantioma, osteoma osteoide, el fibroma condromixoide. Luego tenemos el tumor de las células redondas, como el que habíamos mencionado de Ewing, el linfoma y el mieloma, ¿no? Podemos también tener lo que son las displasias fibrosas, el defecto fibroso y metastásico, el fibrosarcoma. Tenemos luego lo que es en la metáfisis, lo que es el osteosarcoma y el encondroma, ¿no? Y en la epífisis es más una afección, o podemos denotar más en esta el condroblastoma y el tumor de célula gigante, ¿no? Ahora, tenemos aquí lo que son los tumores óseos primarios, donde nos menciona los antecedentes traumáticos, que aquí el 30% de los pacientes que padecen tumores óseos refieren a haber sufrido algún traumatismo, ¿no? Con anterioridad o la aparición de las lesiones, ¿no? Tenemos en las manifestaciones clínicas lo que es el dolor en primera instancia, lo que es la tumefacción, que es algo que por ejemplo, en consulta es por lo que vienen más los pacientes, ¿no? Lo que es principalmente el dolor. La tumefacción, eso lo vamos a notar en el examen clínico también, la impotencia funcional y la alteración del estado general, ¿no? En cuanto al diagnóstico del laboratorio, ya aquí vemos lo que es la velocidad de sedimentación globular, vemos si es que está disminuida o elevada, en esos casos va a estar elevada, ¿no? Los niveles de proteína C reactiva, también vamos a encontrarlos elevados, ¿no? Ahora, en el diagnóstico definitivo, más que todo se utiliza lo que es la biopsia. Con trocar se saca más materia y también menciona una técnica de cielo abierto que es la más precisa y da menos errores, ¿no? Ahora, tenemos aquí, vamos a hablar de cada uno de ellos, como es el osteoma osteoide. Tenemos aquí lo que es el tumor formador de hueso benigno, de tipo benigno, y tipo osteoblástico, ¿no? El 50% de las veces en el fémur y en tibia, y solo el 10% nos menciona que en columna vertebral, ¿no? Están como que localizados porcentualmente, ¿no? Siendo más frecuente en columna lumbar de este 10%, ¿no? Luego en la parte cervical, torácica, también encontramos esto, y solo en un 1% vemos lo que es en la frecuencia en el sacro, ¿no? Esta se divide en cortical, que es la más frecuente, por eso es que lo hemos denotado. La medular es menos frecuente, y bueno, luego por último tenemos el superióstico, ¿no? Superióstico. Aquí tenemos que también pueden ser normales la resonancia. En el TAC el nido se aprecia bien definido, ¿no? Es más específica que la resonancia magnética. Ahora, podemos observar también lo que es en la radiografía, lo que es el nido óseo bien definido, menor a 1 centímetro de diámetro. Existen 3 estadios, los cuales nos menciona que es el inicial, el intermedio y el maduro. En la sintomatología, como habíamos mencionado, uno de los principales signos y síntomas es el dolor constante y profundo, que se va a aliviar con diferentes tipos de fármacos, ¿no? Como tenemos aquí de repente lo que es la aspirina, escoliosis compensatoria también presentan algunos pacientes. Los diagnósticos diferenciales en esta sería lo que es la isla ósea, el absceso de Brody y metástasis, ¿no? Tenemos como tratamiento la resección del nido y guiada por una tomografía axial computarizada, ¿no?
Esto hablando del osteoma osteoide, ¿no? Ahora, en el osteosarcoma tenemos aquí lo que es una neoplasia ya maligna, ¿no? Es una de las más conocidas y que con frecuencia leemos en varias literaturas, ¿no? Esta es de células fusiformes que tiene como rasgo común la producción del hueso inmaduro, ¿no? También se denomina osteoide. El osteosarcoma de alto grado, que nos menciona que es un tumor primario óseo sólido más frecuente, en la clínica va a presentar dolor y aparición de una masa palpable, ¿no? En niños vamos a poder denotar más que todo con la marcha, ¿no? Lo que es la cojera, que puede ser el único síntoma, muchas veces en pacientes pediátricos, ¿no? En la patogénesis tenemos lo que son los agentes químicos, donde vemos el berilio y metilcolantreno con radiación, ¿no? Ahora, en cuanto a los exámenes de laboratorio, vamos a analizar, como ya habíamos mencionado con anterioridad, lo que es la tasa de sedimentación, el PCR, el ALP, el LDH, pueden estar elevados, ¿no? Más que todo en estas patologías están elevados, pero siempre tenemos que ver la variación de esto. Tenemos aquí lo que es las resonancias simples diagnósticas, una que es de forma líticas, como podemos observar ahí, y la forma condensada, ¿no? Los osteosarcomas telangiectásicos son más frecuentes completamente, se presentan con más frecuencia de forma radiolúcida y pueden ser confundidos con tumores líticos benignos, ¿no? Como quistes óseos, aneurismáticos, ¿no? Si existe cualquier duda, se debe realizar lo que es una biopsia de esto, ¿no? De estas pequeñas tumoraciones o lesiones quísticas. Aquí tenemos también lo que es la tomografía que muestra un compromiso tumoral, ¿no? Se denota bastante claro en esa tomografía. Ahora, tenemos aquí lo que es más imágenes de lo que es el osteosarcoma. ¿Cuáles van a ser los tipos de tratamiento dentro del osteosarcoma? Bueno, va a ser la quimioterapia, ya sabemos que es maligno, ¿no? Más una cirugía. Luego tenemos el ciplastino y fosfamida dentro de lo que es la cirugía y con el tratamiento quimioterápico, ¿no? Ahí tenemos imágenes donde vemos la forma condensada, se denota bien, y hay una buena diferenciación con lo que es las formas osteolíticas, ¿no? Y lo que es una diferenciación con proliferación. Ahora, en el fibroma condromixoide, tenemos que esta va a ser más común en lo que es la tibia proximal, en la porción distal del fémur y en el peroné. En los huesos pequeños como metatársicos o las falanges y huesos de retropié, ¿no? Este tumor óseo es benigno, bastante raro, y va a ser de origen más que todo cartilaginoso, ¿no? Se caracteriza más que todo por la asociación de los lóbulos condroides en las zonas fibrosas y en las áreas mixoides. La sintomatología más frecuente, dolor, ya sea de meses o años, en particular en los huesos de las manos y de los pies, ¿no? Esto es algo que se ve bastante en consultas, ¿no? Porque estos dejan pasar el dolor porque empiezan a tomar analgésicos, entonces pueden mantener o tolerar lo que es el dolor con los fármacos, pero una vez de que ya se va haciendo crónico, los fármacos ya no van a hacer tanto efecto, ¿no? Entonces por eso es que recurren a consulta después de años. Ahora, tenemos lo que es la radiología, va a haber una lesión metafisaria lítica excéntrica y va a ser localizada a ambos lados de la cortical, ¿no? Tenemos que en los diagnósticos diferenciales tenemos lo que es los tumores de células gigantes, la displasia fibrosa, el condroma fibromixoide, el condroblastoma. En este tipo de afección se hace lo que es una biopsia con material de color blanco o gris de consistencia elástica, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para los fibromas condromixoide? Bueno, es la radioterapia, que esa no es un tratamiento de elección ante la posibilidad de la transformación maligna, pero lo ideal sería un relleno del área operada, ¿no? Podríamos mencionar como un injerto, ¿no? Ahora, en el condroblastoma, este también viene a ser benigno, es naturaleza cartilaginosa, está constituido por ese tipo de células con una sustancia condroide, ¿no?
Esta va a contener lo que son células gigantes de tipo osteoclasto, focos de... vamos a observar también tipos o focos de calcificación, ¿no? Ya venimos mencionando hace bastante lo que es lo principal en todas estas afecciones va a ser lo que es el dolor, ¿no? Va a haber una leve intensidad en el hombro y en la rodilla. La aparición de fracturas es excepcional y por su localización cerca de la articulación, ¿no? El estudio radiológico es suficiente para sugerir lo que es la existencia de condroblastomas al mostrar de repente lo que es la área de la osteolisis redondeada, ¿no? Puede tener diferentes tipos de limitación, como por ejemplo una forma ovalada, pero tiene un borde escleroso, ¿no? Aquí tenemos lo que es cómo va a mostrar la gamografía, ¿no? Muestra una zona, vemos ahí en imagen hipercaptante. En la resonancia magnética establece lo que es las relaciones del tumor con el cartílago de crecimiento, ¿no? La articulación y los tejidos blandos, ¿no? Y la biopsia para certificar más que todo la lesión, ¿no? Los diagnósticos diferenciales podemos tener en esta el absceso crónico del hueso, el condroma perióstico, y también debe haber se debe diferenciar, ¿no? Esta del tumor de las células gigantes. En cuanto al tratamiento, siempre va a ser quirúrgico, ¿no? Y consiste en un raspado minucioso de la cavidad y la extirpación de la pared del tumor, ¿no? Entonces tenemos aquí en imagen el condroblastoma maligno del tercio proximal humeral izquierdo, y ahí también notamos lo que es la angiografía, revela lo que es la vascularidad de la lesión, ¿no? Hay una disección de la tumoración en el transoperatorio. ¿Cuál es la clasificación, no? Bueno, podemos mencionar que esto también de forma epidemiológica, esta va a ser la segunda neoplasia ósea más frecuente de los tumores óseos primarios malignos. El comportamiento es variable, desde una forma de crecimiento lenta, con pocas posibilidades de metástasis a una forma agresiva, sarcomatosa, ¿no? Con una gran posibilidad de hacer mayor metástasis, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se clasifica esta? De acuerdo a su localización, va a ser medular o periférica, y de acuerdo con el lugar donde se originan, puede ser primarios o secundarios. Los primarios pueden ser centrales o convencional, condrosarcoma de células claras, y los secundarios pueden ser centrales en condroma, enfermedades de Oliver, síndrome de Maffucci y lo que es la osteocondromatosis múltiple, ¿no? Ahora, de acuerdo a lo histológico, a exámenes histológicos, bajo va a ser de 1 grado, intermedio 2 y alto en 3. Ahora, en la clínica, tenemos que el dolor es el síntoma más frecuente, como ya se ha mencionado, y es de forma sorda e intermitente, ¿no? Esto es algo que podemos denotar. Se presenta durante el reposo y es más severo en horas de la noche, ¿no? El aumento de volumen local ocurre como consecuencia de lo que es la expansión ósea. ¿Cómo es su clasificación? Bueno, es de la clasificación que ya conocemos nosotros, que es de Murphy, que es de estadio 1, lo más frecuente es que se trate de un tumor benigno. Es importante apoyarse en la clínica, ¿no? En el estadio 2 y ver lo que es la radiología y la parte histológica. Y en el estadio 3 es posible que el tumor sea un condrosarcoma, ¿no? Eso ya es de otro rango. En cuanto a la radiología, la presencia de calcificaciones en su interior es el sello distintivo, ¿no? De esta lesión de tipo cartilaginosa, y se va a presentar como áreas radiolúcidas con punteados opacos en su interior. Ahora, el tratamiento del condrosarcoma in situ puede ser tratados mediante resección intralesional. El uso de cemento óseo proporciona estabilidad inmediata, ¿no? Si el defecto óseo es muy grande, se usa lo que es un picador interno. Y en el condrosarcoma centrales, en estos pacientes está indicada lo que es la resección amplia, ¿no? Necesita de reconstrucción más que todo, como en la artrodesis, por ejemplo.
es donde se necesita este tipo de resección amplia, ¿no? Ahora, en la radioterapia y en la quimioterapia solo se utilizan en las lesiones de alto grado histológico, como habíamos mencionado en la anterior, en la de estadio 3, es ahí donde ya intervenimos con radioterapia y quimioterapia, ¿no? Y esta va a tener una efectividad muy limitada, la verdad. Ahora, en cuanto a las complicaciones, la recurrencia viene a ser de 5 a 10 años después de la cirugía, y la metástasis se observa en el 70% de los pacientes con urodsarcoma grado 3, y son más frecuentes en el órgano del pulmón, ¿no? Ahora, nos vamos por los tumores de células gigantes. Las neoplasias óseas benignas es bastante agresiva y afecta a la región metaespiciaria de los huesos largos y con menor frecuencia en los huesos planos, ¿no? Las localizaciones más frecuentes van a ser en el fémur distal y en la tibia proximal. En cuanto a la radiología, las lesiones es lítica y generalmente excéntrica. Su rápido crecimiento no permite que se presente en lo que es la reacción perióstica y muestra una esclerosis maligna incompleta, ¿no? Y suele ocurrir abombamiento de la corteza o periósteo. En la resonancia magnética, bueno, esta es una técnica que va a ayudar a la diferenciación del tumor del edema, que generalmente se presenta a su alrededor, ¿no? Siempre vamos a tener en esta como que gran cantidad de inflamación, en el cual se puede realizar diferentes tipos de técnicas y ver de qué tipo, ¿no? De qué tipo es el edema también. Como habíamos mencionado, en ese hay 3 estadios también. La número 1 es una lesión pequeña, poco activa, con cortical adelgazada, pero continua, ¿no? En el estadio 2, que tiene un porcentaje de 75%, es una de las más predisponentes. El tumor es activo, con bordes imprecisos y corresponde a la descripción clásica, ¿no? Y el tipo 3, esta ya es bastante agresiva, grande y que va a invadir los tejidos, ¿no? Los tejidos blandos, pudiendo sugerir lo que es ya una lesión con malignidad, ¿no? Ahora, tenemos aquí los procedimientos quirúrgicos. La cirugía intracompartimental es el procedimiento más utilizado, ¿no? Tenemos también las decidivas, pero la que más tenemos que recordar es la intracompartimental. Tenemos la cirugía amplia de resección en bloque, ideal en huesos sacrificables y disminuye lo que es la tasa de recidivas, ¿no? Puede aplicarse en el peroné proximal, en la clavícula y metacarpio. La radioterapia solo es utilizada para casos como localizaciones difíciles de recidiva, ¿no? Ahora, en la angiosarcoma, aunque la etiología de este tumor es desconocida, existen algunos reportes que lo relacionan con lo que es la herpes virus B. El 60% de los angiosarcomas asientan en la piel o partes blandas superficiales, el resto se origina en el hígado, en el vaso, en la mama, hueso o corazón, ¿no? Esta más que todo es derivado de células endoteliales, ¿no? Es de tipo raro, pero es maligna. La sintomatología, mencionamos lo que es el dolor, más que todo lo que predomina aquí es el sangrado, y es frecuentemente en miembros inferiores, ¿no? El tratamiento va a ser la decisión quirúrgica, más quimioterapia y radioterapia, ¿no? Esas 3 van a ir de la mano en este tipo de afecciones. Entonces, ahora nos vamos por lo que es el fibrosarcoma, también conocido por nosotros. Viene a ser un tumor maligno también, con afección en partes blandas. Tiene un 36% en sarcomas primarios y debuta esta como una masa dolorosa, ¿no? Tiene una consistencia bastante firme, situada en la cara, como denotamos en la imagen. También se puede observar en cuero cabelludo o cuello, ¿no? El síndrome de Lynn-Fraumeni nos menciona que es autosómico dominante y se origina por una mutación en el gen P53, ¿no? Sus portadores suelen verse afectados por lo que son sarcomas de tejidos blandos, neoplasias malignas, más que todo el sistema nervioso central, ¿no? En la clínica, lo que predomina y se ve a claridad en imagen es la masa, ¿no? Una masa bastante grande, predominante y
al inspeccionar vamos a denotar que el paciente va a mencionar bastante dolor, ¿no? Es bastante frecuente este tipo de sintomatología. Y vamos a ver el aumento de volumen. Y en las formas clínicas se puede denotar como fibrosarcoma periférico o lo podemos clasificar como fibrosarcoma central. ¿Cómo diagnosticamos muy aparte de la clínica, ¿no? Con una tomografía computarizada, la resonancia magnética, estas son bastante útiles, ¿no? Y van a ayudarnos más que todo en la planificación de la cirugía. Siempre, al inicio siempre se pide lo que es la tomografía computarizada, pero si queremos ya llegar a lo que es planificación quirúrgica, sí o sí va a tener que realizar lo que es la resonancia magnética, ¿no? La radiología muestra una imagen radiolúcida, sin límites precisos. Y en cuanto al tratamiento, bueno, como habíamos mencionado en la anterior afección, va a ser quimioterapia, radioterapia y la cirugía, ¿no? La cirugía va a ser el tratamiento de elección, ¿no? Ahora tenemos el sarcoma de Ewing. Es la neoplasia altamente maligna y que va a afectar fundamentalmente a niños y adolescentes. Aproximadamente el rango de edades dentro de estos pacientes es de 5 a 25 años y tiene predilección por la metáfisis de los huesos largos, ¿no? Las costillas y los huesos planos como la escápula y la pelvis, ¿no? Podemos ahí ver la macroscópicamente, vemos macroscópicamente lo que es la masa privable, fluida, que en ocasiones parece pus, ¿no? La masa presenta un color blanco, grisáceo y puede tener una consistencia líquida. Estas van a aparecer en abundantes zonas de la necrosis. Vamos a denotar también lo que es hemorragias y se van a ver también como cavidades, ¿no? Como vemos en la imagen superior derecha. En la clínica, esta es una lesión de estadio 2B, el dolor con exacerbación nocturna y una masa dolorosa, ¿no? Asociada a lo que es unas manifestaciones sistémicas. También pueden venir los pacientes con fiebre, malestar general y pérdidas de peso. Vamos a notar mayor fiebre, obviamente, en pacientes que tienen infección, ¿no? Ahora, el diagnóstico es con el examen histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica y las radiológicas vamos a hacerlas más que todo en los huesos largos, ¿no? La matriz tumoral es siempre osteolítica y producen un patrón moteado infiltrativo, ¿no? Cuando perfora el periósteo, se va a extender a las paredes blandas y se toma lo que es una tomografía. Ahora, en el tratamiento, las que son de elección van a hacer la cirugía y la quimioterapia. En la clínica se prefiere lo que es la resección amplia y en la quimioterapia lo que es el vincistina. Además de eso, también podrían ir de la mano la cirugía y la radioterapia o la radioterapia y la quimioterapia, ¿no? Se puede jugar con todas esas, pero como menciono, las de elección serían la cirugía y la quimioterapia. Ahora, vemos aquí lo que es un quiste óseo aneurosmático, en el cual vamos a tener que primero se va a ubicar en las metástasis de los huesos largos, principalmente en el fémur, ¿no? Y como última localización podríamos tener lo que es la pelvis y el peroneo, pero es en verdad de investigar, ¿no? Porque si bien es cierto, la predisponencia es principalmente en fémur, pero no descartamos que podamos encontrarlos en otros lugares, ¿no? En diferentes pacientes. Entonces, las evidencias, rápida y marcada extensión en alguno de estos quistes. El hallazgo más frecuente es el quiste lleno de sangre de tipo hemático. La angiografía puede mostrar lo que es la lesión vascular, ¿no? Claramente, y la presencia de un shunt arteriovenoso. Tenemos ahí lo que es la imagenología, donde tenemos la lección excéntricas, metafisiarias que se elevan e inflan, ¿no? El periósteo y progresivamente erosionan la corteza, presentando lo que es la reacción perióstica laminada.
Tenemos ahí el área osteolítica, que a menudo contiene septos y crestas, produciendo un patrón de panal, ¿no? Que presentan algunas veces una calcificación en el área central. Ahora, tenemos aquí que la resonancia magnética va a ser importante para el diagnóstico diferencial en este tipo de afección. Más que todo si es que hay granuloma eosinofílico, vamos a poder notar el tumor de células gigantes y el quiste unicameral del hueso, ¿no? El diagnóstico va a ser, como habíamos mencionado en pacientes jóvenes, pacientes adolescentes. Estas van a tener una sensación de masa firme, de crecimiento lento, asociado con dolor, sensibilidad e inflamación, ¿no? Y ahora, en cuanto al tratamiento, de igual forma va a ser la cirugía, usualmente en la forma de curetaje, es decir, vamos a ir, valga la redundancia, ¿no? Cureteando, sacando por pedazos, se podría decir así, vamos a ir reseccionando, ¿no? Por bloques la lesión que encontremos, ¿no? Ahora, el curetaje más tratamiento intralesional con instalación de nitrógeno líquido, fenol o polimetil metacrilato, seguido por lo que es un injerto óseo. El uso de cemento óseo va a ser con este tipo de injerto, ¿no? Como una alternativa al injerto óseo para reducir lo que es el riesgo de recurrencia y para producir al mínimo la necrosis térmica. Con eso también evitamos lo que es el rechazo, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muy bien, alumnos. En estas lesiones tumorales nosotros tenemos que entender que hay un diagnóstico clínico. Entonces debemos tener presente a qué edades se presentan estos diversos tumores, ya sean benignos o malignos. Segundo, que nosotros debemos diferenciar el aspecto radiológico. El diagnóstico radiológico es importante. Si yo miro una radiografía simple con características propias de estos tumores, especialmente los malignos o metastásicos, No se le escucha, doctor. El audio se ha cortado, parece. Creo que es su señal. Y lo llamaste yo.
Disculpen la señal, estamos un poco con problemas. Les decía que el diagnóstico clínico radiológico por imágenes es importante para diferenciar los tipos de tumores. Las imágenes que han mostrado, algunas radiografías que se encuentran en la guía, son los que van a ser evaluados en el examen de práctica para ver el tipo de tumor, para ver la parte radiológica en relación a los signos radiológicos que debemos encontrar. Asimismo, los esquemas de tratamiento, que lo han mencionado, pero falta ver, por ejemplo, la quimioterapia. ¿Qué fármacos puedo utilizar en la quimioterapia? ¿Qué dosis son las aconsejables o las indicadas? Bueno, se ha reprogramado esas 2 clases más para el día miércoles y jueves. Y el lunes tomamos el examen a primera hora, 7 de la mañana, en el Hospital Rebagliati, todos con mandil, no deben traer mochilas. Y se va a evaluar la parte teórica, la parte del seminario y la práctica. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta, alumnos? Doctor, las clases que se van a dar el miércoles y el jueves, ¿de qué van a hacer? La clase del jueves con el doctor Avendaño, lesiones tendinosas. Y la clase del miércoles con el doctor Romaní, lesiones inflamatorias y degenerativas. Gracias. Muy bien. Hasta luego, alumnos. Hasta luego, doctor.